Mirada Económica. ¿Cómo están? Comenzamos este nuevo capítulo, esta nueva edición de Mirada Económica por las pantallas de Canal 24 Horas, aterrizando los datos económicos de la semana, marcados por supuesto por lo que es el mercado laboral. El Instituto Nacional de Estadística entregó los datos de julio-septiembre, trimestre móvil, con noticias positivas, noticias negativas. Vamos a estar comentando un poquito de esto y también otros elementos de la economía que siempre les comentamos y por sobre todo les explicamos aquí en Mirada Económica. Nos acompaña hoy el director del Observatorio de Contexto Económico de la UDP, Juan Bravo. Juan, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Vamos con el dato, lo estamos viendo en la imagen, en la pantalla, 8,7%, séptima baja consecutiva. ¿Cómo lo tomas tú? ¿Es una buena noticia, una tendencia favorable? ¿Falta aún, digamos, mostrar una cara distinta en términos del mercado laboral? Sí, bueno, en principio uno siempre podría decir que es una buena noticia que se reduzca la tasa de desempleo. En este caso tenemos una reducción de 2 décimas respecto al mismo periodo del año anterior. El año pasado, en esta misma fecha, la tasa de desempleo era del 8,9% y ahora es del 8,7%. Entonces, en ese sentido, ¿cierto?, tenemos una leve disminución de la tasa de desempleo. Pero ¿sabes cuál es el problema, Nicolás? Que lamentablemente esta reducción de la tasa de desempleo está ocurriendo a un ritmo demasiado lento. La verdad es que con esta reducción tan lenta, el número de desocupados en Chile se ha mantenido virtualmente estable en el último año. Y eso tiene que ver con que los ritmos de crecimiento económico lamentablemente siguen siendo muy bajos. Y con eso entonces lo que ocurre es que el dinamismo en la generación de empleo asalariado formal en el sector privado no es lo suficientemente alto y por eso entonces es que se reduce a un ritmo tan lento la tasa de desempleo, porque en definitiva, creciendo en torno al 2%, la verdad es que es muy difícil lograr tener una recuperación del mercado laboral que sea más rápido y que sea más notoria. En ese sentido, Juan, es porque se está creciendo de manera muy lenta y al mismo tiempo se crean puestos de trabajo de una forma muy desacelerada, hay que decirlo, pensarlo de esa manera. Exactamente, ese es el meollo aquí del asunto. Es cierto que el año pasado tuvimos un crecimiento de 0% virtualmente y este año vamos a tener un crecimiento en torno al 2%, pero esa es una mejoría muy leve en materia de crecimiento y por eso es que entonces vemos claro que hay alguna mejoría del mercado laboral, pero es una mejoría demasiado leve, ¿cierto? Y eso por un lado lo notamos en una tasa de desempleo que se reduce muy lentamente, pero también en la composición de la creación de empleo. Cuando miramos las últimas cifras, ¿cierto?, vemos que en el último año se crean 220.000 empleos, pero de ellos 87.000 son informales, o sea, el 40% de los empleos creados en el último año son informales. Eso es mejor que lo que vimos el mes pasado, donde el 61% de los empleos creados eran informales, pero aún así la creación de empleo sigue teniendo un componente muy importante de informalidad y ese es otro síntoma, ¿cierto?, de un mercado laboral que sigue debilitado. Ahora, en lo que tú decías, la composición, ¿cuál es la que actualmente se está viendo a nivel del mercado laboral chileno? Bueno, como te señalaba, todavía tenemos un componente relevante de informalidad en la creación de empleo. Otro elemento que es bastante preocupante es el fenómeno del subempleo. ¿A qué le llamamos subempleo? A personas que están ocupadas en la estadística, pero que en realidad no están en pleno empleo, ya sea porque trabajan una jornada parcial, pero de manera involuntaria, porque a esas personas les gustaría trabajar más horas y estarían disponibles para trabajar más horas, pero no han encontrado un empleo donde puedan hacerlo, o porque hay personas que tienen educación superior completa, pero que ejercen empleos de mediana o baja calificación. Y cuando vemos este subempleo, el 54% de los empleos creados en el último año
son subempleo. Entonces la verdad es que lo que estamos observando es una creación de empleo con un componente de alta precarización, dada no solo por la informalidad, sino que también por el subempleo. Claro. Profundicemos un poquito también para quienes nos ven, ¿de qué se trata este subempleo? ¿Qué aborda en lo práctico? Claro, el subempleo es bien importante porque, como te señalaba, a estas personas se les cuantifica como ocupadas en la estadística, no como desocupadas. Pero en realidad esas personas no están aportando su plena capacidad productiva. Por ejemplo, una persona que consigue un trabajo donde puede trabajar 30 horas a la semana, pero esa persona podría trabajar una jornada completa y esa persona le gustaría encontrar un trabajo de jornada completa y no lo encuentra, esa persona estaría subempleada. Otro ejemplo sería, por ejemplo, un profesional que trabaja en una ocupación de mediana calificación, por ejemplo, conduciendo vehículos en aplicaciones de transporte. Todo eso es subempleo porque en definitiva esas personas no están pudiendo aportar toda su capacidad productiva al mercado laboral y además eso tiene un impacto relevante en su capacidad de generación de ingresos porque justamente no están pudiendo aportar toda su capacidad productiva y eso en definitiva es un desempleo parcial o encubierto y por eso es tan importante, ¿cierto?, hacer estos doble clic en las cifras y poder entonces dimensionar el grado de precariedad laboral que hay en los empleos que se están generando. En ese desagregado y el detalle que tú mencionas, Juan, de este informe de empleo que entrega el Instituto Nacional de Estadísticas, y haciendo un poquito la retrospectiva a lo que eran las estimaciones con respecto a la informalidad, ¿esta se ha mantenido a raya, ha aumentado con fuerza, ha aumentado de manera normal, digamos, para el ciclo económico? ¿Cómo lo calificarías tú? Sí, la tasa de desempleo hoy día está en el 27%. Solo como recordatorio, ¿cierto? A quienes se le definen como ocupados informales, a los independientes que no registran su actividad económica ante el Servicio de Impuestos Internos y a los trabajadores dependientes cuyo empleador no le paga las cotizaciones de salud o las cotizaciones de pensión. Ese número hoy día está en 27%. La verdad es que si lo comparamos con el nivel previo a la pandemia, es ligeramente menor. Y eso tiene que ver con que cuando vino la pandemia por COVID-19 se destruyó relativamente más empleo informal. Y eso es porque el empleo informal tenía menos mecanismos de protección que el empleo formal, ¿cierto? Y ahí hubo una reducción de la tasa de ocupación informal. Pero a medida que se fueron levantando las restricciones a la movilidad y la pandemia por COVID en definitiva fue quedando atrás, ¿cierto? La tasa de ocupación informal, la verdad es que ha ido recuperándose a los niveles prepandemia. Ya estamos bastante cerca de alcanzar los niveles prepandemia que estaban en torno al 28%, ¿cierto? Y eso está en línea, la verdad, justamente con un crecimiento económico muy débil, donde la generación de empleo asalariado formal en el sector privado tiene un bajo dinamismo, ¿cierto? Y por lo tanto, entonces no es sorprendente que la prevalencia de informalidad laboral esté subiendo en una situación de bajo crecimiento. Ahora, hemos visto también los datos que tienen que ver, por ejemplo, en producción industrial, comercio, y el sector comercio especialmente ha tenido un repunte muy relevante con respecto al año pasado. Un año pasado y anteriores también para el olvido. Ahora muestra una situación algo más sana. ¿Esto se ha reflejado también en el mercado laboral del comercio, en los puestos de trabajo, o más bien hay un rezago que todavía no lo representa? Sí, la verdad es que en el mercado laboral las cifras sectoriales han estado alineados con lo que nos muestran las cifras de producción sectorial. Tú comentabas efectivamente que el comercio ha repuntado y cuando vemos los datos del INE, los sectores que están impulsando el empleo son justamente el comercio, la enseñanza y las actividades de servicios de comida y alojamiento. Por el contrario, las actividades donde se está destruyendo empleo son la manufactura, la construcción, las actividades inmobiliarias y las actividades artísticas.
Y hoy día justamente lo que conocíamos es que las cifras de producción industrial mostraron una contracción en septiembre. Entonces, la verdad es que las cifras del mercado laboral, lo que muestran en materia de empleo, están muy alineadas con lo que nos muestran las cifras en materia de actividad económica sectorial. Antes de ir a la pausa, Juan, preguntarte también, y seguimos hablando de este tema aquí en Mirada Económica, esto desde los sectores, hemos hablado de la informalidad, pero desde lo que tiene que ver con la proyección hacia adelante, ya sea el próximo año, ¿podríamos ver una tasa de desempleo que se mantenga en este descenso, desacelerado, pero descenso al fin y al cabo, o con un cambio, digamos, en la trayectoria? Sí, lo que se espera es que no haya un crecimiento económico mucho más alto que lo que hay hoy, lamentablemente. Más bien los pronósticos son que el cuarto trimestre deberíamos estar creciendo en promedio ligeramente sobre el 2%, y por lo tanto lo que esperaríamos para los próximos meses es que la tasa de desempleo siga mostrando caídas moderadas cuando nos comparamos respecto al año anterior, y también lo que esperaríamos es que el empleo precario, medido ya sea a través de informalidad o de subempleo, siga teniendo un peso importante en la generación de puestos de trabajo. Juan, te pido que te quedes con nosotros en contacto. Vamos a hacer una pausa aquí en Mirada Económica. Estamos conversando con Juan Bravo, director del Observatorio de Contexto Económico de la UDP. Pero antes de la pausa, otro tema en términos de lo que ha sido también esta situación. Hacemos la pausa, pero vamos a revisar lo que tiene que ver con el fin de semana largo, y también un impulso para el comercio, florería.